Hola, soy Jerusalén de Knit Jerus. Hoy vamos a tejer un títere del hombre araña. Por aquí les voy a dejar la lista de los materiales. Es importante mencionar que se teje con hilo para un gancho de 4.5. Como yo no manejo ese grosor, lo tejí a doble hebra con el estambre de bebé. Entonces vamos a medirlo y mide aproximadamente 22 centímetros. Es en un tamaño mediano. Con este patrón podrás tejer el personaje de tu preferencia. Yo elegí tejer al hombre araña porque es el que más se complica por los cambios de color. Por ejemplo, tejí a Hulk. Este solo lleva una franja independiente en otro color y resulta ser más fácil. Por aquí te voy a dejar la base del cabello para que a partir de esta base podrás añadirle detalles para el personaje que elijas. Espero les guste y comenzamos. Vamos a empezar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. Y en la vuelta 2 vamos a tejer 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. Este es mi primer punto y el segundo del aumento. Vamos a marcar el primer punto de cada vuelta para no perdernos en las vueltas. Y vamos a seguir tejiendo hasta terminar los 6 aumentos. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto que ya lo marqué y ahora toca tejer el aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos, ya marqué el primer punto de la vuelta, 2 y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 5 vamos a tejer 3 puntos, ya marqué el primero, 2 y 3. Toca tejer el aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta. De la vuelta 6 a la vuelta 7 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 30 puntos. En la vuelta 8 vamos a tejer 4 puntos, ya marqué el primero, 2, 3 y 4. Toca tejer el aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta. De la vuelta 9 a la vuelta 15 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas. En la vuelta 16 vamos a tejer 6 puntos, ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer 3 disminuciones. Una, 2, y 3 disminuciones. Ahora vamos a tejer 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Ahora vamos a tejer otras 3 disminuciones. Una disminución, 2 y la última disminución. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. En la vuelta 17 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 30 puntos. En la vuelta 18 vamos a tejer 4 puntos, ya marqué el primer punto, 2, 3, 4 y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 19 vamos a tejer 6 puntos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a saltar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el séptimo vamos a empezar a tejer y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Vamos a tejer nuevamente 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a brincar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo empezamos a tejer y tejemos 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Estos huecos que formamos con las cadenas es donde vamos a tejer los brazos. En la vuelta 20 vamos a hacer los cambios de color y vamos a tejer primero 6 puntos rojos. 2, 3, 4, 5 y el último punto lo vamos a cerrar en color azul. Vamos a tomar nuestra hebra azul y cerramos. Ahora vamos a trabajar sobre las cadenitas. Vamos a llevarnos las dos hebras, la roja y la azul. Vamos a estirar la roja para cerrar el último punto rojo y no nos quede flojo. Entonces vamos a tejer 6 puntos azules por las hebras traseras de las cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y el último punto lo vamos a cerrar en color rojo. 6. Ahora vamos a tejer 12 puntos rojos. Nos vamos a ir llevando la hebra azul porque la vamos a necesitar más adelante. 1, 2. Vamos a cortar estas hebritas para que no nos estorben. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Este último punto lo vamos a cerrar en color azul. Vamos a volver a trabajar por las hebras traseras de las cadenitas y vamos a tejer 6 puntos azules. Nos vamos a ir llevando la hebra roja. 1, 2, 3, 4, 5 y el último punto lo vamos a cerrar en color rojo. Este sería el último en color azul y lo cerramos en rojo. Y vamos a terminar la vuelta con 6 puntos rojos. No se nos olvide llevarnos la hebra color azul mientras vamos tejiendo. 4, 5 y 6 puntos. De la vuelta 21 a la vuelta 24 lo vamos a tejer igual que la vuelta 20, respetando los cambios de color. Siempre que vas a hacer el cambio de color, recuerda que el último punto del color, por ejemplo, este es rojo, lo vamos a cerrar en color azul. Y así nos vamos a ir repitiendo como en la vuelta 20. La vuelta 25 y 26 la vamos a tejer solamente en color rojo. Vamos a dejar a un lado la hebra color azul. Y el último punto de la vuelta 26 lo vamos a cerrar en color azul. Hemos llegado al último punto de la vuelta 26 y lo cerramos en color azul. En la vuelta 27 vamos a empezar tejiendo un deslizado. Este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta. Vamos a marcar el deslizado para no perderlo y vamos a seguir tejiendo puntos azules, pero nos vamos a estar llevando la hebra roja para fijarla porque la vamos a cortar. Vamos a seguir tejiendo en color azul de la vuelta 27 hasta la 30 y el último punto de la vuelta 30 lo vamos a cerrar en color rojo.
Ya hemos llegado al último punto de la vuelta 30 y lo vamos a cerrar en color rojo. Nuestra hebra debe de tener un nudo corredizo para que sea más fácil trabajarla. Vamos a introducirla, jalamos la hebra del último punto color azul para cerrarlo y no quede abierto, y nos vamos a llevar las dos hebras, la roja y la azul. Empezamos la vuelta 31 tejiendo un deslizado, y este deslizado lo vamos a contar como el primer punto de la vuelta y lo vamos a marcar. Vamos a tejer algunos puntos en color rojo porque esta es nuestra última vuelta. Vamos a cortar y seguiremos tejiendo puntos rojos hasta terminar la vuelta. Hemos llegado al último punto de la vuelta 31 y en el deslizado vamos a tejer un punto. En el siguiente punto vamos a tejer un deslizado, así vamos a cerrar nuestro trabajo. Vamos a cortar hebra. Para un mejor acabado vamos a duplicar el punto, vamos a contar 2 puntos hacia adelante, metemos la aguja por detrás y después vamos a meter la aguja por en medio del último punto, y así es como duplicamos el punto. Y al terminar escondemos la hebra. Vamos a trabajar donde tejimos las cadenas y vamos a introducir nuestra hebra color azul con un nudo corredizo por la orilla, por la primera cadena. Tejemos una cadena y en la misma cadenita vamos a tejer un punto y nos vamos a llevar la hebra color azul para perderla y fijarla. Vamos a marcar el primer punto, vamos a seguir tejiendo 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora vamos a cortar el sobrante de la hebra. Ahora vamos a girar nuestro trabajo, vamos a doblar para que se nos facilite el ir tejiendo. Vamos a enganchar nuestra hebra y en el primer huequito que te encuentres vas a tejer un punto pero sin cerrarlo. En el siguiente huequito otro punto sin cerrarlo y te subes al último punto. Vamos a cerrar estas hebritas que son 4 que tenemos en el gancho y lo vamos a cerrar en un solo punto. Así, cerramos bien, apretamos bien y vamos a seguir tejiendo. Este sería el primer punto de la parte de arriba. 2, 3, 4, 5 y el último punto vamos a hacer lo mismo que hicimos en la orillita. Metemos en un punto, en el segundo y en el tercero. Vamos a cerrar nuestras hebras en un solo punto y esto va a evitar que se vea un hueco en las orillas. Después de esto vamos a seguir tejiendo en color azul la vuelta 2 hasta la vuelta 8 sin aumentos ni disminuciones, 12 puntos. Y el último punto de la vuelta 8 lo vamos a cerrar en color rojo. Hemos llegado al último punto de la vuelta y lo vamos a cerrar en color rojo. Recuerda que la hebra debe de llevar un nudo corredizo para que se nos facilite tejerla. Ahora vamos a seguir tejiendo, vamos a llevarnos las hebras rojo y la azul y vamos a tejer un deslizado. Este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta. Vamos a marcar el deslizado para no perderlo. Vamos a seguir tejiendo 2, nos llevamos las hebras 3, 4 y 5. Ya fijamos la hebra y vamos a cortarlas. Vamos a cortar la azul y el sobrante del rojo. Y vamos a seguir tejiendo en color rojo hasta la vuelta 11. 12 puntos en cada vuelta. Llegué a la vuelta 12 y vamos a tejer un punto que ya tejí y vamos a tejer una disminución. Esta serie la vamos a repetir 4 veces hasta terminar la vuelta. Hemos finalizado y vamos a cerrar con nuestra aguja por las hebras delanteras de los puntos. Vamos a cerrarlo y vamos a esconder la hebra. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado.
Empezamos con un anillo mágico y vamos a tejer 3 cadenas. Dentro del anillo mágico vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora vamos a tejer 3 medios puntos, 1, 2 y 3. Y vamos a terminar tejiendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Cerramos nuestro anillo y en las cadenitas que tejimos vamos a subirnos con 3 puntos, 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer una cadena y en la misma última cadenita donde tejimos el último punto vamos a tejer un punto alto. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento de puntos altos, 1 y 2. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento de medios puntos, 1, 2. En el siguiente punto un medio punto, tejemos un aumento de medios puntos. Ahora vamos a tejer una cadena y en el siguiente punto un deslizado. Vamos a cortar hebra y esconderla. Ahora en color negro vamos a tejer deslizados alrededor de toda nuestra pieza. Vamos a empezar por donde están los puntos altos. Aquí están los puntos bajos y en esta parte están los puntos altos. Vamos a enganchar hebra ya con un nudo deslizado y nos vamos a pasar al siguiente punto y empezamos a tejer deslizados. Vamos a dejar nuestros deslizados flojitos, no los vamos a tejer apretados porque si los tejemos apretados nuestro ojito va a quedar como una charolita, se va a empezar a encoger y necesitamos que quede plano. Vamos a ir tejiendo todo alrededor hasta terminar de tejer todos los deslizados. Llegué al último punto del deslizado y voy a hacer otro deslizado en donde empecé para cerrar. Cortamos hebra larga para coser. Vamos a posicionar nuestros ojos, vamos a contar las vueltas. En la quinta vuelta debe de llegar nuestro ojo, 2, 3, 4 y 5. Y la otra parte debe llegar 6, 7, 8, 9, 10 en la 11. Entre la 5 y la 11 deben de quedar nuestros ojos, con una separación entre 2 a 3 puntos. Vamos a tomar un punto de la cabeza, un punto rojo. Pasamos nuestra aguja. Después vamos a agarrar el deslizado, pero lo vamos a agarrar por la parte media, por en medio. En color negro, en un anillo mágico, vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a cerrarlo con un deslizado. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tejer en las cadenitas 2 deslizados. 1, 2 y ahora tejemos 2 medios puntos. 1 y 2. En donde hicimos el deslizado vamos a tejer otro deslizado. Y vamos a cortar hebra bastante larguita porque con esta hebra vamos a bordar las patitas. Posicionamos el cuerpo de la arañita a 2 filas arriba de la franja azul. Vamos a bordar las patitas, contamos 2 puntos hacia un lado y metemos la aguja y la vamos a sacar a 2 filas hacia arriba dejando un punto de separación de la cabeza. Sacamos la hebra y vamos a regresar por donde metimos. Y sacamos la aguja a un punto hacia abajo de donde empieza la cabeza. Así. Sacamos la hebra
y vamos a meter nuestra aguja a la misma altura que en la patita de arriba y vamos a sacar a 3 filas hacia abajo, quedando un punto de separación del cuerpo. Vamos a regresar por donde metimos y nos vamos a pasar hacia el otro lado del cuerpo de la arañita. Y de igual manera vamos a bordar las otras 2 patitas. Contamos 2 puntos hacia un lado, bajamos 3 filas dejando un punto de separación en el cuerpo. Jalamos nuestra hebra y vamos a regresar por donde metimos nuestra aguja. Bordamos la última patita que quede a la misma altura que la otra. Al terminar de bordar las patitas, iremos cosiendo todo alrededor del cuerpo de la araña. Al finalizar vamos a esconder hebras. Hemos terminado de tejer este títere del hombre araña. Si te gustó mi video, te invito a suscribirte y darle me gusta. Nos vemos en el próximo video.